El hacha de batalla del guerrero Borak silbó al pasar junto a la oreja de Marcus Kane, incrustándose profundamente en el pilar de obsidiana que tenía detrás. Chispas carmesí brotaron del impacto, iluminando la sonrisa salvaje que se extendía por los rasgos azulados de su oponente. El rugido sanguinario de la multitud se intensificó. Cientos de voces Borak creaban una sinfonía de violencia que resonaba en las paredes de la arena, talladas en hueso. «Deberías haberte metido en tus asuntos, piel suave», gruñó Fauces Tétricas, su voz como el chirrido de piedras al moler. El enorme Vortak medía casi 3 metros de altura, su piel azul marcada por incontables batallas, con músculos abultados bajo una armadura ceremonial de hueso que tintineaba con cada movimiento. Cicatrices rituales cubrían sus brazos con patrones intrincados, cada una representando a un enemigo vencido. Marcus rodó hacia un lado, su cuchillo de combate destellando mientras recuperaba el equilibrio sobre el resbaladizo vidrio volcánico del suelo de la arena. La tormenta sobre la capital de Serion Prime enviaba gotas ácidas que siseaban al caer por el techo abierto de la arena, cada una quemando la piel expuesta como fuego líquido. Su hombro izquierdo ya mostraba 3 verdugones irritados donde la lluvia había atravesado su camisa. «Solo pregunté por una dirección», gritó Marcus, rodeando a su oponente mientras buscaba un punto débil. El suelo de la arena era traicionero, un vidrio volcánico pulido que se volvía letal cuando estaba mojado. Un paso en falso lo enviaría deslizándose al alcance de Fauces Tétricas. «Tu gente tiene una forma muy peculiar de ser servicial». Desde los asientos de piedra elevados que rodeaban el foso de lucha, cientos de espectadores Vortak rugieron en señal de aprobación. Sus cuerpos de piel azul se retorcían de excitación sanguinaria, y los ornamentos de hueso resonaban mientras golpeaban con los pies los antiguos bancos tallados con los huesos de bestias extintas. Niños apenas lo suficientemente mayores para caminar eran alzados para ver la carnicería, sus jóvenes voces sumándose al estruendo. «Sangre humana, coreaban en su lengua gutural, la traducción crepitando en el auricular de Marcus. En el centro de la multitud se sentaba Revena, la noble Borak cuyo honor Fauces Tétricas afirmaba defender. Su piel era del azul profundo de los océanos a medianoche, pero era su cabello lo que la distinguía como realeza, una cascada de mechones carmesí que parecían arder como llamas contra su carne oscura. Anillos de oro perforaban sus orejas y nariz, cada uno inscrito con la genealogía de su antiguo linaje. Sus 5 asistentes la flanqueaban, todas compartiendo la coloración azul de su especie, pero con un práctico cabello negro cortado para la batalla. Sus manos descansaban despreocupadamente sobre las empuñaduras de cuchillos de combate curvos. Pero Marcus notó algo más. Una de las asistentes, Vex, no dejaba de mirar nerviosamente hacia los túneles de salida de la arena. Su postura era demasiado rígida, su respiración demasiado controlada. Un guerrero entrenado en el engaño podría no haberlo notado, pero la experiencia de Marcus en inteligencia militar le había enseñado a leer microexpresiones. «Humano», la voz de Revena cortó el rugido de la multitud como una cuchilla, amplificada por la acústica de la arena. «Me deshonraste al hablar sin permiso. La antigua ley Borak exige satisfacción con sangre». Marcus esquivó otro golpe demoledor del hacha recuperada de Fauces Tétricas. La cabeza de obsidiana del arma dejó un cráter en el suelo de la arena. Vidrio fundido salió despedido del impacto, siseando al enfriarse con la lluvia ácida. «Lady Revena», gritó él en respuesta. «Retira a tu campeón. Ha habido un malentendido». La respuesta de Fauces Tétricas fue un barrido horizontal que le habría arrancado la cabeza a Marcus si no se hubiera lanzado a una voltereta de combate. La hoja del hacha pasó a centímetros de su espalda, tan cerca que sintió el viento de su paso. La risa de Revena fue tan áspera como los vientos volcánicos. «Ningún malentendido, forastero. Rompiste nuestras costumbres sagradas. Ahora enfrentas las consecuencias». Hizo un gesto con una mano de 6 dedos marcada por cicatrices rituales. Los antiguos símbolos parecían retorcerse a la luz parpadeante de las antorchas. «Lucha bien o muere mal. La elección es tuya». El cántico de la multitud se hizo más fuerte, más frenético. Marcus vislumbró apuestas que se realizaban en las gradas superiores. Fichas de hueso cambiando de manos mientras los espectadores apostaban cuánto duraría el humano.
La mayoría parecía darle menos de un minuto. Fauces Tétricas cargó de nuevo, su peso haciendo temblar el suelo de vidrio. Pero Marcus había pasado 3 años luchando en la resistencia clandestina de la Tierra, aprendiendo a usar el tamaño de un oponente en su contra. Mientras el hacha se dirigía hacia su cabeza, se agachó, deslizándose por la superficie resbaladiza para cortar con su cuchillo la parte posterior de la rodilla de Fauces Tétricas. El guerrero tropezó, y sangre azul salpicó el suelo de la arena. Por primera vez, la incertidumbre parpadeó en sus pequeños ojos porcinos. El cántico de la multitud vaciló, y la confusión se extendió por las gradas. «Primera sangre para el humano», gritó alguien, y Marcus oyó el rápido intercambio de nuevas apuestas. «Eres fuerte», admitió Marcus, poniéndose de pie, su cuchillo ahora resbaladizo por la sangre alienígena. «Pero telegrafías cada movimiento como si estuvieras enviando un mensaje a órbita». El rostro lleno de cicatrices de Fauces Tétricas se ensombreció de rabia. Pero ahora era más cauteloso, rodeando a Marcus con paciencia depredadora. «Palabras audaces para un hombre muerto», gruñó. «Veamos cómo te las arreglas con esto». El guerrero Borak buscó a su espalda y sacó una segunda arma, una daga de combate curva diseñada para el cuerpo a cuerpo. Ahora armado con hacha y cuchillo, se convirtió en un torbellino de acero mortal. Marcus retrocedió, su entrenamiento militar analizando los patrones de ataque. Fauces Tétricas era ambidiestro, igualmente peligroso con ambas manos. El hacha vendría por arriba, la daga por abajo, forzando a Marcus a defenderse de ataques en múltiples niveles simultáneamente. La multitud guardó silencio mientras los dos luchadores se enfrentaban en serio. El acero resonó contra el acero en rápidas ráfagas staccato, cada intercambio enviando cascadas de chispas a través del vidrio mojado por la lluvia. El manejo del cuchillo de Marcus era preciso y económico. Cada parada estaba calculada para redirigir en lugar de absorber toda la fuerza de los ataques de Fauces Tétricas. Pero el Vortak también estaba aprendiendo. Cada intercambio le enseñaba algo sobre los estilos de lucha humanos, y comenzó a adaptar su asalto en consecuencia. Una finta con el hacha preparó una estocada con la daga que casi alcanza las costillas de Marcus. Solo un giro de último segundo lo salvó, la hoja rasgando su camisa para dibujar una delgada línea de sangre en su pecho. La multitud estalló al ver la sangre humana. Incluso en su cultura sanguinaria, reconocer la habilidad de un oponente era considerado honorable. Pero ver sangre era para lo que realmente habían venido. «¿Te estás cansando, humano?», se burló Fauces Tétricas, presionando su ventaja. Los guerreros Borak pueden luchar durante días sin descanso. Marcus, en efecto, sentía la tensión. La gravedad más pesada, el aire ácido quemando sus pulmones, la necesidad constante de evitar las armas duales de Fauces Tétricas. Estaba pasando factura. Pero había estado en situaciones peores. Quizás, admitió, acercándose a uno de los pilares de obsidiana que sostenían el techo de la arena. Pero los humanos somos unos cabrones astutos. Mientras Fauces Tétricas se lanzaba hacia adelante con un ataque combinado, Marcus cambió de dirección repentinamente, poniendo el pilar entre ellos. El hacha del Borak, comprometida en su arco, golpeó el vidrio volcánico con una fuerza tremenda y se quedó atascada. Durante un segundo crucial, Fauces Tétricas luchó por liberar su arma principal del pilar. Marcus no desperdició la oportunidad. Saltó sobre un trozo de escombro caído, usando su impulso para clavar su cuchillo bajo la barbilla del guerrero, perforando el tejido blando bajo la mandíbula y continuando hasta el cerebro. Los ojos de Fauces Tétricas se abrieron con incredulidad. Sus enormes manos se aferraron al mango del cuchillo mientras caía hacia atrás, la sangre de su vida formando un charco sobre el vidrio volcánico. La daga cayó de sus dedos inertes, resonando en el suelo de la arena. La arena estalló en un silencio atónito. Marcus se quedó de pie sobre su oponente caído, respirando con dificultad, su ropa rota y ensangrentada por docenas de cortes menores. La lluvia ácida continuaba cayendo, lavando la sangre azul y llevándola en arroyos hacia las rejillas de drenaje. Entonces, lentamente, Revena se levantó de su asiento.
Su cabello carmesí era azotado por el viento cargado de ácido mientras descendía los escalones de piedra, sus asistentes siguiéndola como sombras. La multitud permaneció en silencio, sin saber cómo reaccionar ante este resultado sin precedentes. Cuando llegó al suelo de la arena, se arrodilló ante Marcus, su orgullosa cabeza inclinada. Las 5 asistentes la imitaron de inmediato, colocando sus armas en el suelo ante ellas en un gesto de rendición. «¿Qué estáis haciendo?», preguntó Marcus, la confusión reemplazando la adrenalina del combate. «Por las leyes de hierro de Serion», entonó un anciano Vortak desde la multitud. «Has derrotado al campeón de Lady Ravenna en combate honorable. Ella y sus guerreros de la casa ahora te pertenecen, atados por sangre y victoria». Marcus miró a las 5 mujeres de piel azul arrodilladas detrás de su señora. Cada una era claramente una guerrera por derecho propio. Manos con cicatrices, armas, dedos callosos. La postura alerta de alguien siempre listo para la violencia. «Esto es una locura. No quiero ser dueño de nadie. La ley es absoluta», continuó el anciano. «Rechazar su servicio les traería una deshonra peor que la muerte. Ahora son tuyos. Protectores, compañeros y, si lo eliges, parejas de cría para continuar tu línea genética». Un trueno retumbó en lo alto mientras Marcus miraba a Ravenna, todavía arrodillada en el charco de sangre de su campeón. Cuando sus miradas se encontraron, no vio sumisión, sino una feroz inteligencia atrapada por tradiciones que escapaban a su control. Había algo más en su mirada. ¿Alivio? Como si su victoria la hubiera liberado de algo peor que la servidumbre. «Bueno», murmuró, «esto no venía en el manifiesto de carga». 6 horas después, Marcus se encontraba caminando a través de los laberínticos distritos del mercado de Serion Prime, su séquito no deseado siguiéndole como una formación militar. La lluvia ácida había cesado, pero el aire todavía apestaba a azufre y ozono de la volátil atmósfera del planeta. El vapor se elevaba de las calles mojadas, llevando el olor acre del metal y la piedra disueltos. Ravenna caminaba a su lado, su porte rígido por el orgullo herido. Detrás de ellas, sus 5 asistentes, Kes, Tera, NYX, Sara y Vex, llevaban simples mochilas de viaje con sus escasas posesiones. Cada mujer era una guerrera entrenada, sus movimientos fluidos y alertas a pesar de su formal subordinación. Pero Marcus notó que Vex se quedaba ligeramente rezagada del grupo, sus ojos escaneando constantemente los alrededores. Cuando pensaba que nadie la miraba, hacía sutiles gestos con las manos, señales en lo que parecía un código militar. «Tu nave», dijo Ravenna, rompiendo el incómodo silencio. «¿Dónde está atracada?» «En el muelle 94 del puerto espacial comercial», respondió Marcus. «Aunque, después de lo que pasó en la arena, dudo que nos vayamos pronto». Como si sus palabras los hubieran invocado, un escuadrón de las fuerzas de seguridad Vortak emergió de un callejón más adelante, sus armaduras de hueso resonando mientras formaban un bloqueo. A la cabeza estaba el señor de la guerra Vex Carún, un veterano con cicatrices cuya rivalidad con la familia de Ravenna era legendaria. La mitad de su cara era una masa de tejido cicatricial de alguna batalla lejana, y su brazo izquierdo había sido reemplazado por una prótesis mecánica que zumbaba suavemente al moverse. «Humano», gruñó Vex Carún, su voz distorsionada por una herida en la garganta que nunca había sanado correctamente. «Llevas algo que no te pertenece». La mano de Marcus se movió instintivamente hacia el cuchillo en su cinturón, todavía manchado con la sangre de fauces tétricas. «No sé de qué estás hablando». «La semilla genética carmesí», dijo Ravenna en voz baja, su voz tensa. «Se refiere a la semilla genética carmesí». Los rasgos dañados de Vex Carún se torcieron en una mueca de desprecio. «¿Así que te lo contó? Bien. Entonces entiendes por qué no puedo permitir que te vayas de Serion». Sus dedos mecánicos se flexionaron, revelando puertos de armas ocultos en el brazo protésico. De dentro de su mochila de viaje, Ravenna sacó una pequeña unidad de biocontención que pulsaba con una suave luz roja. El dispositivo era claramente tecnología Vorak, con curvas orgánicas que se mezclaban a la perfección con estructuras cristalinas. Venas bioluminiscentes recorrían su superficie como un sistema circulatorio,
latiendo al ritmo de algún proceso interno. El legado genético de mi familia, le explicó a Marcus, su voz apenas un susurro. El linaje puro de nuestros antiguos gobernantes, preservado en material genético vivo durante 20 generaciones. Quien lo controle, controlará el futuro de nuestro pueblo. Marcus estudió el dispositivo. Su mente de ingeniero reconocía la biotecnología avanzada cuando la veía. El contenedor parecía casi vivo, respondiendo al toque de Ravenna con una mayor luminiscencia. Y Vex-Karún lo quiere para él. Cree que la victoria en combate le otorga el derecho de reclamar tanto la semilla genética como a su guardiana, dijo Ravenna. Pero la ley Borak es clara. Tú derrotaste a mi campeón. Ahora te pertenecemos. El rostro lleno de cicatrices de Vex-Karún se ensombreció de rabia. Basta de cháchara. Su brazo protésico se desplegó en un arma de energía de cañones múltiples. Ríndete, entrega a la mujer y la semilla genética o enfrentate a mí en combate. Marcus estaba a punto de responder cuando captó un movimiento por el rabillo del ojo. Vex se había posicionado entre su grupo y la ruta de escape más cercana, su mano descansando sobre la empuñadura de su arma. La revelación lo golpeó como un golpe físico. Los habían traicionado. En realidad, dijo Marcus, su entrenamiento táctico militar activándose al notar que la multitud de civiles Borak comenzaba a reunirse. Tengo una idea mejor. Antes de que nadie pudiera reaccionar, agarró la mano de Ravenna y corrió, no hacia la ruta de escape obvia donde esperaba Vex, sino hacia un estrecho callejón de servicio que se adentraba en el distrito del mercado. ¡Corred! Las asistentes lo siguieron sin dudarlo. Todas excepto Vex, que vaciló un segundo crucial antes de gritarle a Vex-Karún. Las alcantarillas. Se dirigen al viejo sistema de drenaje. Detrás de ellos, el rugido de furia de Vex-Karún resonó en el mercado mientras sus guardias los perseguían, sus armas de energía enviando brillantes rayos que chisporroteaban en el aire húmedo. Pero ahora tenían una dirección, guiados por su informante. Vex nos vendió, jadeó Marcus mientras corrían por el retorcido callejón. Lo sé, respondió Ravenna sombríamente. Ha estado informando a Vex-Karún desde la muerte de mi padre. La mantuve cerca para controlar la información que podía pasar. Entonces, ¿por qué? Porque a veces la mejor manera de atrapar a un espía es darle información falsa. Marcus los guió a través de un laberinto de túneles de servicio bajo el distrito del mercado. Su condición militar mejorada le permitía mantener el ritmo a pesar de la mayor gravedad del planeta. Las mujeres Borak lo seguían fácilmente, su fisiología adaptada al duro entorno. Detrás de ellos, el sonido de la persecución se hacía más cercano. Botas resonando en rejillas metálicas, órdenes gritadas en la gutural lengua Vortak. ¿A dónde vamos?, preguntó Kes, su voz aguda con conciencia táctica. A algún lugar donde no buscarán, respondió Marcus, girando bruscamente hacia una planta de procesamiento geotérmico abandonada. Una ráfaga de aire caliente salió a su encuentro, llevando el sabor metálico de minerales procesados. Mi nave ha sido sabotajeada de todos modos. Necesitamos tiempo para pensar nuestro próximo movimiento. Salieron a una vasta cámara llena de equipos de conversión térmica inactivos, el aire espeso por el calor residual y el sabor metálico de los minerales procesados. La iluminación de emergencia proyectaba sombras espeluznantes sobre el paisaje industrial. Tuberías masivas corrían a lo largo de las paredes como arterias, sus superficies resbaladizas por la condensación. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo, advirtió Tera, revisando el corredor detrás de ellos con eficiencia practicada. Vex-Karún tiene informantes por todos los niveles subterráneos. Y ahora tiene a Vex para guiarlo directamente hacia nosotros, agregó NYX con amargura. Marcus asintió, su mente repasando opciones. La semilla genética, ¿qué tan peligrosa es en realidad? Ravenna agarró el biocontenedor protectoramente, sus nudillos blancos por la tensión. En las manos equivocadas, podría usarse para crear guerreros híbridos, seres con rasgos humanos y Borak combinados. Solo las aplicaciones militares. Se interrumpió, pero Marcus pudo ver el miedo en sus ojos. Harían a alguien muy poderoso, terminó Marcus. Y muy rico. Más que eso, intervino NYX,
su voz cargada con el peso de un conocimiento prohibido. La semilla genética responde a patrones neuronales específicos. Se ha estado uniendo a Ravenna desde la muerte de su padre, alterando su bioquímica. Marcus se giró para estudiar a Ravenna más de cerca. Ahora que lo mencionaba, sí parecía haber algo diferente en ella. Una conciencia agudizada, una gracia casi depredadora en sus movimientos. Sus pupilas estaban ligeramente dilatadas, y podía ver su pulso latiendo visiblemente en su garganta. Los cambios se están acelerando, admitió Ravenna, su piel azul oscureciéndose con lo que podría haber sido vergüenza. La semilla genética me está preparando para la continuación del linaje. Las implicaciones pesaban en el aire reciclado. Antes de que Marcus pudiera responder, el sonido de pasos acercándose resonó en la cámara, múltiples pares moviéndose con precisión militar. Los encontré. La voz de Vex se oyó claramente a través del complejo. Están en la cámara de procesamiento principal. Hora de moverse, dijo Marcus sombríamente. Escaparon por un conducto de eliminación de residuos, deslizándose hacia el antiguo sistema de alcantarillado de la ciudad. Los túneles aquí eran más antiguos que las estructuras de la superficie, tallados en roca viva por los habitantes originales del planeta. Crecimientos bioluminiscentes proporcionaban una luz tenue, y el aire estaba cargado de humedad y esporas alienígenas. Por aquí, susurró Sara, tomando la delantera. Conozco estos túneles desde mi infancia. Caminaron con el agua hasta las rodillas, que brillaba débilmente con fosforescencia bacteriana, sin dejar huellas que sus perseguidores pudieran seguir. Detrás de ellos, podían oír a las fuerzas de Vex Carun registrando la planta de procesamiento, sus gritos frustrados resonando por el complejo. La traición era de esperar, dijo Ravenna en voz baja mientras se movían por los túneles. Pero aún duele. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó Kes. Porque la información que le di a Vex fue cuidadosamente elegida. Cree que nos dirigimos al puerto espacial para robar una nave. En realidad, vamos a un lugar completamente diferente. Marcus la miró con nuevo respeto. ¿Dónde? El antiguo complejo del templo en las afueras de la ciudad. Abandonado durante siglos, pero los sistemas biomecánicos aún funcionan. Y lo que es más importante, contiene una antena de comunicación que puede llegar fuera del planeta. ¿A quién vamos a llamar?, preguntó Tera. La sonrisa de Ravenna era tan afilada como una cuchilla. A mi primo, comandante de la flota Vorak de espacio profundo. Encontraron refugio temporal en un complejo residencial abandonado en las afueras de la ciudad, sus paredes bioorgánicas descomponiéndose lentamente en la atmósfera ácida. Las estructuras eran de arquitectura típica Vorak, edificios vivos que habían sido cultivados en lugar de construidos, ahora muriendo lentamente sin el cuidado adecuado. Crecimientos fúngicos brotaban de las paredes como tumores, y el suelo se sentía esponjoso bajo los pies. Esto tendrá que servir, dijo Marcus, revisando las primitivas cerraduras de las puertas. Al menos hasta que pueda averiguar cómo sacarnos del planeta. Ravenna dejó el contenedor de la semilla genética sobre una mesa corroída, su brillo rojo proporcionando la única luz en la habitación. La bioluminiscencia pulsaba más rápidamente ahora, como si respondiera a sus niveles de estrés. Hay algo más que debería saber, dijo, su voz tensa por la ansiedad. El proceso de vinculación no se limita solo a mí. ¿Qué quieres decir? La semilla genética te reconoce como mi compañero elegido, explicó, su cabello carmesí capturando la luz del dispositivo. Ya ha comenzado a alterar mi bioquímica para ser compatible con la genética humana. Pero el proceso afecta a toda mi casa. Marcus miró a las 4 asistentes restantes. La traición de Vex las había dejado con una menos. Se movían con una coordinación fluida, anticipando las necesidades de las demás sin comunicación verbal. Todas nosotras estamos ligadas al linaje de Ravenna, dijo Tera simplemente, sin levantar la vista de donde estaba revisando sus armas. Donde ella va, nosotras la seguimos. Lo que la afecta a ella, nos afecta a nosotras. Sara levantó la vista de donde estaba revisando sus armas. Sus ojos dorados reflejaban la luz de la semilla genética.
La influencia de la semilla se fortalece con la proximidad tanto de la guardiana como de su compañero elegido. Todas estamos cambiando. Mientras hablaba, Marcus notó que su piel había adquirido una sutil luminiscencia, similar al brillo de la semilla genética. Las demás mostraban cambios similares: una definición muscular mejorada, una conciencia más aguda y una gracia casi depredadora en sus movimientos. Antes de que Marcus pudiera preguntar qué tipo de cambios, una explosión sacudió el edificio. A través de las paredes bioorgánicas, pudieron ver el resplandor de antorchas que se acercaban y la descarga blanco-azulada de las armas de energía. Vex-Karun nos encontró, dijo Tera, moviéndose hacia una ventana. Sus sentidos mejorados podían detectar detalles invisibles para los ojos humanos. 2 docenas de guerreros, tal vez más. Están rodeando el edificio. Vex está con ellos, añadió que sombríamente. Está señalando los puntos débiles de nuestras defensas. Marcus revisó su cuchillo, sabiendo que no sería suficiente contra tales probabilidades. ¿Cuánto tiempo hasta que entren en el edificio? Minutos, respondió NYX con gravedad. Estas paredes no resistirán sus armas térmicas. Revena se puso de pie, con el contenedor de la semilla genética en sus manos. Hay otra manera, dijo en voz baja. El proceso de vinculación puede acelerarse. Si completamos el ritual. ¿Qué ritual?, preguntó Marcus, aunque algo en su tono le dijo que la respuesta podría no gustarle. La semilla genética requiere contacto físico entre la guardiana y el compañero elegido para activarse por completo. Una vez unidos, otorga fuerza, velocidad y curación mejoradas a ambos compañeros. Sus ojos se encontraron con los de él, y vio desesperación allí, y a todos los miembros de la casa. Otra explosión, esta vez más cerca. El edificio se estremeció, y trozos de biomateria cayeron del techo como carne enferma. ¿De cuánta mejora estamos hablando?, preguntó Marcus. Suficiente para abrirnos paso luchando, dijo Revena. Pero el vínculo, una vez formado, es permanente. Estaríamos unidos a nivel genético. Todos nosotros. A través de las paredes, podían oír la voz de Vex dirigiendo el ataque. El humano intentará escapar por la parte de atrás. Bloquead todas las salidas. Marcus miró a las 4 mujeres de piel azul, su belleza alienígena resaltada por el brillo carmesí de la semilla genética. Pensó en la Tierra, en su vida sencilla como transportista de carga, en todo lo que estaba a punto de dejar atrás. El muro explotó hacia adentro. Vex-Karun y sus guerreros entraron en tropel por la brecha, con sus armas en alto. El brazo mecánico del Señor de la Guerra se había transformado en un enorme cañón de energía, su cañón brillando con una carga letal. Detrás de él, Vex señaló directamente a Marcus. Ahí. El humano tiene la semilla genética. Demasiado tarde para arrepentirse, murmuró Marcus. Extendió la mano y agarró la de Revena, donde sostenía el contenedor de la semilla genética. El efecto fue instantáneo y abrumador. Una energía recorrió a ambos. Una sensación ardiente que se sentía como si cada célula de sus cuerpos estuviera siendo reescrita. La luz roja del contenedor se intensificó hasta volverse cegadora, borrando todos los demás colores de la habitación. Marcus sintió que su conciencia se expandía para incluir no solo a Revena, sino a sus 4 asistentes restantes. Sus mentes se unieron de repente en una red de sensaciones y pensamientos compartidos. La fuerza lo inundó. No solo poder físico, sino reflejos mejorados, sentidos agudizados y una conciencia casi sobrenatural de su entorno. Podía sentir el corazón de Revena latiendo en perfecta sincronía con el suyo. Podía sentir las posiciones exactas de los guerreros de Vex-Karun a través de las paredes. Podía oír sus comunicaciones tácticas susurradas tan claramente como si estuvieran gritando. El dolor acompañó la transformación, músculos remodelándose, huesos volviéndose más densos, el sistema nervioso recableándose para velocidades de transmisión más rápidas. A través del vínculo, sintió que las mujeres experimentaban cambios similares, sus ya formidables habilidades de guerreras magnificándose más allá de las normas Borak. Pero hubo algo más, un momento de vulnerabilidad mientras sus cuerpos se adaptaban a la nueva plantilla genética. Durante varios segundos,
Estuvieron indefensos, paralizados por el proceso de transformación. Vex-Karun vio su oportunidad. Su cañón de energía se cargó con un agudo zumbido, preparándose para disparar al grupo indefenso. Fue Vex quien lo salvó. A pesar de su traición, algún remanente de lealtad a su antigua casa la hizo placar al señor de la guerra justo cuando disparaba. El rayo de energía se desvió, derritiendo un agujero en la pared en lugar de incinerar al grupo en vinculación. Ahora, susurró Ravenna, su voz con nuevas armonías que resonaron en sus huesos. Se movieron como una sola entidad perfecta con 5 cuerpos. El cuchillo de Marcus encontró la garganta del primer guerrero antes de que el Vorak supiera que estaba allí, su velocidad mejorada haciéndolo parecer casi teletransportado a través de la habitación. Las manos desnudas de Ravenna aplastaron la armadura de hueso como si fuera papel, su fuerza ahora superando incluso los estándares militares Vorak. Las asistentes fluyeron a su alrededor en perfecta coordinación, sus movimientos antinaturalmente fluidos y precisos. Cada mujer cubría los ataques de las otras con una sincronización sobrenatural. El propio Vex-Karun fue el que más duró. Su experiencia en combate y sus aumentos mecánicos le permitieron adaptarse a su velocidad mejorada. Su cañón de energía llenó la habitación con rayos destructivos que dejaron cráteres fundidos en las paredes. Pero al final, cayó como los demás, su garganta llena de cicatrices abierta por la hoja de Marcus, su brazo protésico chispeando y contrayéndose mientras se apagaba. Vex yacía moribunda en un rincón, un charco de sangre azul formándose debajo de ella. Cuando Marcus se acercó, lo miró con ojos llenos de dolor. Lo siento, susurró. Amenazó a los hijos de mi hermana. No tuve elección. Todo el mundo tiene elección, respondió Marcus, pero su voz fue suave. Algunas son simplemente más difíciles que otras. Cuando el último guerrero cayó, la energía de la vinculación finalmente se desvaneció. Marcus se tambaleó, agotado por el repentino subidón y el posterior agotamiento. Pero cuando miró a Ravenna y sus asistentes, vio que el vínculo había dejado su marca en todas ellas. Sus ojos tenían una nueva luz. No solo el reflejo del brillo de la semilla genética, sino un fuego interior que hablaba de un cambio fundamental. Sus movimientos llevaban una gracia mortal que no había estado allí antes, y todavía podía sentir el susurro de sus pensamientos en el borde de su conciencia. ¿Ha terminado?, preguntó, su voz transformada. Ravenna sonrió, y por primera vez, su sonrisa estuvo libre de frialdad aristocrática. Ahora estamos unidos, Marcus Kane. Todos nosotros. Tu fuerza es nuestra fuerza. Tu voluntad es nuestra voluntad, señaló el contenedor de la semilla genética, que se había oscurecido y vuelto inerte. El proceso está completo. Lo que era potencial ahora es realidad. Marcus sintió un movimiento en su mente. No eran sus propios pensamientos, sino los de ellas. 4 conciencias alienígenas ahora vinculadas a la suya. Debería haber sido abrumador, pero en cambio se sentía completo, como encontrar piezas de sí mismo que nunca supo que le faltaban. Entonces, ¿ahora qué?, preguntó. Ahora, dijo Kes, registrando el cuerpo de Vex-Karun en busca de armas y encontrando varias hojas ocultas. Nos largamos de esta roca y encontramos un lugar seguro para averiguar en qué nos hemos convertido. ¿Y dónde sería exactamente eso?, preguntó Marcus, probando sus reflejos mejorados al atrapar un trozo de escombro que caía sin pensarlo conscientemente. La sonrisa de Ravenna se volvió depredadora. Conozco un lugar. Hay una estación de investigación abandonada en el cinturón del vacío, de las viejas guerras. Totalmente automatizada, todavía funcional. ¿Podemos confiar en ella? Podemos defenderla, respondió ella. Y lo que es más importante, es donde podemos aprender a usar nuestras nuevas habilidades sin interferencias. Marcus asintió, sintiendo ya la atracción de su vínculo compartido, instándolo a la acción. Entonces, vamos. Pero primero, necesitamos una nave. El puerto espacial estará fuertemente vigilado, advirtió Tera. Menos mal que no vamos al puerto espacial, dijo Marcus, su conciencia táctica mejorada revelando posibilidades que nunca antes había visto. Sé dónde guarda Vex-Karun su transporte personal. A través de su vínculo mental,
sintió el acuerdo y la anticipación de las demás. Ya no eran solo individuos reunidos por las circunstancias. Eran una unidad, una familia, una nueva forma de vida que trascendía las fronteras entre especies. El robo de la nave de Vex-Karun fue casi anticlimático. Sus habilidades mejoradas los hicieron moverse como fantasmas a través del perímetro de seguridad Borak, y las cerraduras biométricas de la nave resultaron vulnerables a los códigos genéticos reales de Ravenna, especialmente ahora que esos códigos habían sido modificados por la influencia de la semilla genética. La nave en sí era una obra de arte. Curvas biomecánicas elegantes que parecían fluir como agua congelada en movimiento. Su casco era de un púrpura profundo que cambiaba a azul con diferentes luces, y las cápsulas de armas se anidaban a lo largo de sus costados como órganos depredadores. El interior era lo suficientemente espacioso para una tripulación de 20 personas, con camarotes que se adaptaban a las preferencias de sus ocupantes. Mientras despegaban de Serion Prime, Marcus miró hacia el planeta que se encogía rápidamente a través del visor. Las tormentas ácidas eran visibles desde la órbita, grandes espirales de destrucción química que hacían que el mundo pareciera enfermo. ¿Algún remordimiento?, le preguntó a Ravenna, que estaba de pie a su lado en el puente de la nave. Muchos, admitió ella, viendo cómo su mundo natal se reducía a un punto de luz. Pero no sobre esto, no sobre nosotros. Detrás de ellos, las 4 asistentes manejaban los controles de la nave con fácil familiaridad. El vínculo les había dado a todos acceso al conocimiento y las habilidades de los demás, creando una tripulación que funcionaba con una eficiencia sobrenatural. Marcus descubrió que podía pilotar la nave tan bien como cualquiera de ellos, a pesar de no haber visto nunca antes tecnología Borak. Marcus llamó NYX desde la estación de sensores, su conciencia mejorada detectando anomalías invisibles para los equipos estándar. Nos están siguiendo. 3 naves de persecución, configuración militar Borak. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguemos al cinturón del vacío?, preguntó. 12 horas a la velocidad actual, respondió Sara desde la estación de navegación. Nos alcanzarán en 8, añadió Tera desde la estación táctica, sus dedos danzando sobre los controles de armas con facilidad practicada. Marcus sintió la atención colectiva de sus compañeras unidas enfocarse en él, esperando su decisión. El peso del liderazgo era extraño, pero no desagradable, especialmente cuando podía sentir su absoluta confianza fluyendo a través del vínculo psíquico. Entonces tendremos que convencerlos de que dejen de seguirnos, dijo. Ravenna, ¿esta nave tiene algún sistema de armas oculto? Su sonrisa era tan afilada como su cabello carmesí. Vex-Karun era paranoico. Esta nave está armada como un acorazado. Se movió hacia un panel oculto que se abrió a su tacto, revelando controles de armas adicionales, cañones de bioplasma, torpedos cuánticos y algo que los Borak llamaban lanzas cazadoras, misiles que aprendían los patrones de evasión de sus objetivos. Bien, démosles a nuestros perseguidores una razón para reconsiderar sus opciones de carrera. La batalla espacial que siguió fue breve pero decisiva. Los reflejos mejorados y la conciencia táctica compartida los hicieron casi intocables, mientras que sus oponentes todavía pensaban y reaccionaban como individuos. Marcus sintió que su conciencia se fusionaba con los sistemas de puntería de la nave, guiado por la comprensión instintiva de Ravenna de la tecnología Vortak y la experiencia táctica de Tera. Las naves de persecución intentaron usar la superioridad numérica y la doctrina militar estándar, pero se encontraron luchando contra un enemigo que anticipaba cada uno de sus movimientos. Ráfagas de bioplasma encontraron huecos en sus defensas con una precisión asombrosa, mientras que los torpedos cuánticos atravesaban sus escudos para detonar dentro de sus cascos. Cuando la última nave de persecución se retiró hacia Serion Prime, dejando una estela de atmósfera por múltiples brechas en el casco, Marcus finalmente se permitió relajarse. La estación de investigación está justo delante, informó Kes. Sus sentidos mejorados captaban señales en un amplio espectro. Recibiendo señales de baliza automatizadas. Sigue activa. La estación colgaba en la noche eterna del cinturón del vacío como una flor de metal. Sus secciones modulares se extendían a lo largo de varios kilómetros de espacio. A medida que se acercaban, las luces de atraque se activaron automáticamente,
guiándolos a un muelle vacío que pareció remodelarse para acomodar su nave. Hogar, dulce hogar, murmuró Marcus. Por ahora, asintió Revena. Aunque sospecho que nuestro viaje acaba de comenzar. Mientras atracaban y comenzaban a explorar su nuevo refugio, Marcus no podía quitarse la sensación de que ella tenía razón. La semilla genética había hecho más que unirlos. Había despertado algo antiguo y poderoso, algo que atraería la atención de fuerzas más allá de las ambiciones de Vex Carún. Pero al mirar a sus 4 compañeras de piel azul, sintiendo sus mentes unidas a la suya, descubrió que no le importaban los desafíos que les esperaban. Los enfrentarían juntos, como habían enfrentado todo lo demás. Juntos, eran imparables. 3 meses después, la estación de investigación se había convertido en un verdadero hogar. Los sistemas automatizados se habían adaptado a su presencia, aprendiendo sus rutinas y preferencias con una inteligencia inquietante. Marcus había establecido talleres donde podía modificar y mejorar su equipo, mientras que las mujeres habían creado áreas de entrenamiento para perfeccionar sus habilidades mejoradas. El vínculo entre ellos se había profundizado más allá del nexo genético inicial. Se movían como una sola entidad con 5 cuerpos, sus pensamientos y emociones fluyendo libremente entre ellos. Fue Revena quien notó primero el nuevo desarrollo. Marcus, dijo una noche mientras observaban las estrellas girar lentamente más allá del visor de la cubierta de observación. Estoy embarazada. Las palabras enviaron una sacudida de alegría y terror a través de su conciencia compartida. Marcus se giró para estudiar su rostro, viendo el mismo asombro y miedo reflejados allí. A través del vínculo, podía sentir las emociones de las demás. Felicidad, emoción y algo más profundo. Anticipación. ¿Es eso posible? Genética humana y Borak. La semilla genética lo hizo posible, explicó ella, su mano moviéndose inconscientemente hacia su abdomen a un plano. Ese fue siempre su propósito final, crear una nueva generación que combine los mejores rasgos de ambas especies. Desde el otro lado de la cubierta, las otras mujeres levantaron la vista de sus diversas actividades. A través del vínculo, Marcus podía sentir sus emociones, felicidad, emoción y algo más profundo. Anticipación. Todas estamos cambiando, añadió Kes en voz baja. El trabajo de la semilla genética no ha terminado con nosotras. Marcus sintió una nueva conciencia agitarse en los bordes de su mente, una sensación de potencial esperando ser desbloqueado. ¿Qué quieres decir? La niña, explicó NYX, cuyos sentidos mejorados ya detectaban cambios sutiles en la bioquímica de Revena. Será la primera de una nueva raza, y a través de nuestro vínculo contigo, todas podremos tener hijos así. Las implicaciones eran asombrosas. No solo una familia, sino la fundación de una especie completamente nueva. Marcus miró a las 4 mujeres que se habían convertido en mucho más que compañeras, viendo futuros llenos de posibilidades extendiéndose ante ellos. Bueno, dijo finalmente, supongo que necesitaremos una estación más grande. Sus risas resonaron en la cubierta de observación, llevando consigo la promesa de generaciones venideras. Fuera del visor, las estrellas continuaban su danza eterna, indiferentes al pequeño milagro que se desarrollaba en su interior. Pero Marcus Kane, antiguo transportista de carga convertido en patriarca de una nueva especie, se encontró esperando con ansias lo que sea que el universo pudiera lanzarles a continuación. Después de todo, se tenían los unos a los otros, y habían demostrado que juntos eran capaces de cualquier cosa, incluso de reescribir el destino genético de 2 especies enteras. Pasaron 2 años antes de que se encontraran con su primera prueba real. Marcus le estaba enseñando a su hija, la pequeña Aurora, con la piel azul de su madre y sus ojos oscuros, cómo manipular los controles de la estación cuando sonó la alarma de proximidad. Las diminutas manos de la niña parecían interactuar con los sistemas biomecánicos de maneras que desafiaban toda explicación, haciendo que las superficies de control se remodelaran a su tacto. Naves aproximándose, informó Tera desde el centro de comunicaciones. Múltiples naves, configuración desconocida. Marcus le entregó a Aurora a Revena y se dirigió a la pantalla táctica. La flota que se acercaba era masiva,
Fácilmente 50 naves dispuestas en una precisa formación militar. Cada nave era elegante y depredadora. Sus cascos parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. ¿Borak?, preguntó. No, respondió Kes, sus sentidos mejorados analizando los datos de los sensores con una precisión sobrehumana. Las naves son demasiado grandes, demasiado avanzadas. No son de ningún sistema que conozcamos. A través del vínculo, Marcus sintió un escalofrío de reconocimiento por parte de Sara. Había estado estudiando las bases de datos históricas de la estación, descubriendo secretos de las viejas guerras. La hegemonía, susurró. Nos encontraron. La sangre de Marcus se heló. La hegemonía eran los hombres del saco del espacio profundo. Una civilización antigua que había desaparecido siglos atrás después de devastar sistemas estelares enteros. Si eran reales, si estaban regresando. Abre un canal, ordenó. La pantalla principal cobró vida, revelando una figura que era humanoide, pero incorrecta en formas sutiles. Demasiado alta, demasiado angular, con ojos que contenían profundidades que Marcus no podía sondear. Su piel era pálida hasta el punto de la translucidez, y extraños símbolos parecían moverse bajo la superficie como tatuajes vivos. Humanos, dijo el ser, su voz con armonías que parecían eludir los oídos y hablar directamente al cerebro. Y Borak. ¡Qué inesperado! Aurora comenzó a llorar en los brazos de su madre, y Marcus sintió que algo se agitaba a través de su vínculo. No miedo, sino reconocimiento. La niña podía sentir algo sobre estos seres que los adultos no podían. Aquí Marcus Kane, respondió, luchando por mantener la voz firme. Esta estación está bajo mi protección. La expresión del ser no cambió, pero Marcus sintió que algo frío y alienígena rozaba su mente a través del vínculo. Sus compañeras se acercaron instintivamente, su fuerza compartida ayudándolo a resistir la intrusión mental. Estáis vinculados, observó el ser con lo que podría haber sido sorpresa. Verdaderamente vinculados, no meramente conectados. ¿Cómo lograsteis esto? Eso no es asunto tuyo, dijo Revena, dando un paso adelante con Aurora en brazos. Di a que has venido o abandona nuestro espacio. La atención del ser se centró en la niña, y Marcus sintió que su interés se agudizaba con la intensidad de un láser. Aurora, ajena al peligro, gorjeó felizmente y extendió sus regordetes dedos hacia la pantalla. Mientras lo hacía, los sistemas biomecánicos de la estación comenzaron a responder, las superficies de control ondulando como tejido vivo. ¿Una híbrida? Imposible. Las matrices genéticas son incompatibles. Ya no, dijo Marcus sombríamente. Durante un largo momento, el ser guardó silencio. Los llantos de Aurora se hicieron más fuertes, y con cada gemido, los sistemas de la estación se volvían más activos. Las luces pulsaban al ritmo de su angustia, y Marcus podía sentir sistemas latentes despertando en toda la instalación. Entonces, inesperadamente, el ser sonrió, una expresión que se veía incorrecta en sus rasgos angulares. Nos habéis dado un regalo inconmensurable, dijo. La clave para la integración genética que hemos buscado durante milenios. Tomaremos a la niña y la tecnología que la creó. Por encima de mi cadáver, gruñó Marcus. Si es necesario, respondió el ser con calma. Tenéis una hora estándar para preparar vuestra rendición. La pantalla se apagó. Alrededor del centro de mando, las 5 almas unidas se miraron con sombría determinación. No podemos luchar contra 50 naves, dijo Tera con pragmatismo. Tampoco podemos huir, añadió Kes. No con Aurora. Marcus sintió el peso de la decisión presionándolo. Pero a través del vínculo, también sintió algo más. Confianza absoluta. Decidiera lo que decidiera, ellas lo seguirían. Entonces, resistiremos aquí, dijo. Esta estación tiene defensas que la hegemonía no conoce, y nosotros tenemos algo que ellos no tienen. ¿El qué?, preguntó NYX. Marcus miró a su hija, durmiendo pacíficamente en los brazos de su madre, ajena al peligro que se cernía sobre ellos. A través del vínculo, sintió el amor y la furia protectora de 4 mujeres guerreras que morirían antes de permitir que su familia sufriera daño alguno.
Tenemos todo por lo que vale la pena luchar, dijo simplemente. La batalla por el futuro de dos especies estaba a punto de comenzar, y Marcus Kane, antiguo transportista de carga convertido en defensor de una nueva raza, tenía la intención de ganarla, sin importar el costo. El ataque de la hegemonía llegó precisamente una hora después, tal como lo prometieron. Sus naves se movían con precisión mecánica, sus armas de energía cortando el vacío para impactar contra los escudos de la estación. Pero los antiguos sistemas defensivos resistieron, las barreras de energía brillando intensamente mientras absorbían el bombardeo. La estación de investigación había sido construida durante el apogeo de las viejas guerras, diseñada para soportar asedios que podían durar años. Mientras los escudos absorbían el bombardeo, Marcus y sus compañeras unidas preparaban su respuesta. Sistemas de armas en línea, informó Sara desde su puesto en la consola táctica. La estación tiene la potencia de fuego de un crucero de batalla. Lanzando drones de defensa, añadió Tera. 47 unidades desplegándose. A través de los sensores de la estación, Marcus observó cómo sus defensores automatizados se lanzaban hacia la flota de la hegemonía como insectos enfurecidos. Los antiguos drones eran pequeños pero mortales, cada uno equipado con torpedos cuánticos capaces de perforar el casco de una nave. Se están adaptando más rápido de lo esperado, advirtió Kes. Sus sistemas de defensa puntual están aprendiendo nuestros patrones de ataque. Marcus sintió la situación táctica fluir a través del vínculo. 5 mentes trabajando como una sola para analizar amenazas y oportunidades. Fue entonces cuando Ravenna habló desde donde protegía a Aurora en el núcleo de la estación. La tecnología de la semilla genética, dijo, la quieren intacta. Eso limita las armas que usarán contra nosotros. Buen punto, asintió Marcus. No pueden arriesgarse a destruir lo que vinieron a buscar. Kes, ¿puedes apuntar a su nave de mando? Ya la tengo fijada, respondió. Pero sus escudos están aguantando. La batalla se prolongó durante horas, sin que ninguno de los bandos pudiera obtener una ventaja decisiva. La superioridad numérica de la hegemonía era contrarrestada por los sistemas defensivos de la estación y la coordinación sobrenatural del Grupo Unido. Pero lenta e inevitablemente, sus defensas automatizadas comenzaron a fallar. Reservas de drones agotadas, informó NYX. Se están acercando para abordar. Generadores de escudos al 60%, añadió Tera sombríamente. Marcus sintió que se acercaba el momento de la decisión. A través del vínculo, sintió la disposición de sus compañeras a luchar hasta la muerte. Pero tenía que haber otra manera. Alguna ventaja que no habían considerado. Fue Aurora quien proporcionó la respuesta. A medida que las naves de la hegemonía se acercaban, la niña comenzó a llorar. Sus gemidos infantiles resonaban por los pasillos de la estación. Y sucedió algo imposible. El contenedor de la semilla genética, agotado e inerte desde hacía mucho tiempo, comenzó a brillar de nuevo. Una suave luz roja pulsaba al ritmo de los llantos de Aurora. Y a través del vínculo, Marcus sintió que una nueva energía se agitaba. Está activando sistemas latentes, susurró Ravenna con asombro. Su genética híbrida está resonando con los componentes bioorgánicos de la estación. A su alrededor, la estación de investigación comenzó a cambiar. Sistemas biomecánicos que habían permanecido inactivos durante siglos se pusieron en línea, transformando la instalación de un simple puesto de investigación en algo mucho más formidable. Las propias paredes comenzaron a moverse y fluir, destruyendo nuevas estructuras como un organismo vivo que se adapta a una amenaza. Nuevos sistemas de armas aparecen en los barridos de sensores, informó Kes con incredulidad. La estación los está cultivando. Marcus sintió la influencia de Aurora extendiéndose a través de su vínculo compartido. Su mente inocente interactuaba de alguna manera con una tecnología que escapaba a su comprensión. El casco de la estación se onduló como tejido vivo, destruyendo cápsulas de armas y generadores de escudos con fluidez orgánica. Pero había un costo. Los llantos de Aurora se volvieron más angustiosos. Su pequeño cuerpo se esforzaba por el esfuerzo psíquico. Un hilo de sangre goteó de su nariz mientras su sistema nervioso híbrido se sobrecargaba por la conexión. Se está esforzando demasiado,
dijo Revena, el miedo reemplazando al asombro en su voz. La interfaz está dañando su cerebro. Marcus se enfrentó a una elección imposible. Usar las habilidades de su hija para salvarlos a todos, o protegerla a costa de sus vidas. Puedo ayudarla, dijo NYX de repente. A través del vínculo, puedo compartir la carga. Todos podemos, añadió Tera, distribuir la tensión entre todos nosotros. A través de su nexo psíquico, las 4 mujeres unieron sus conciencias a la de Aurora, creando un circuito vivo que podía manejar el masivo flujo de datos. Los llantos de la niña se calmaron al compartirse la carga, y sus signos vitales se estabilizaron. Imposible, llegó la voz del comandante de la hegemonía a través del canal de comunicaciones. Ninguna especie ha alcanzado una integración biomecánica a este nivel. Aparentemente, nosotros acabamos de hacerlo, respondió Marcus. Las nuevas armas de la estación abrieron fuego con un efecto devastador. Cañones de bioplasma que disparaban proyectiles guiados de energía viva, buscando sus objetivos con inteligencia depredadora. Minas cuánticas que entraban y salían de la realidad, apareciendo dentro de las naves enemigas para detonar desde su interior. Y lo más extraño de todo, zarcillos de metal vivo, que se extendían por el espacio para atrapar naves enemigas, aplastándolas como el abrazo de un depredador. La flota de la hegemonía se encontró luchando no solo contra una estación espacial, sino contra una entidad viviente que se adaptaba y evolucionaba con cada intercambio de fuego. Sus precisas formaciones militares se desmoronaron cuando las defensas de la estación demostraron ser capaces de aprender y contrarrestar sus tácticas en tiempo real. Retirada, ordenó finalmente el comandante de la hegemonía, su voz cargada de incredulidad y algo que podría haber sido miedo. Todas las naves, retirada inmediata. Mientras la flota enemiga huía hacia el borde del sistema, Marcus sintió que los nuevos sistemas de la estación se apagaban. Aurora había dejado de llorar, su pequeña mano envuelta alrededor del dedo de su madre mientras dormía pacíficamente. ¿Acabamos de presenciar el nacimiento de una nueva forma de vida?, preguntó NYX en voz baja. Más que eso, respondió Revena, mirando a su hija con asombro y no poca preocupación. Presenciamos el nacimiento de algo que podría cambiar el equilibrio de poder en toda la galaxia. Marcus asintió sombríamente. La hegemonía volvería, y la próxima vez vendrían preparados para lo que habían aprendido aquí. Pero Aurora y los hermanos que pudiera tener crecerían con habilidades que desafiaban la comprensión. Necesitamos aliados, dijo finalmente. Otras especies que se unan a nosotros contra la hegemonía. Los Borak, sugirió Kes. A pesar de todo, lucharían para proteger a Aurora. Y las colonias humanas, añadió Tera, merecen saber lo que se avecina. Marcus sintió el peso del destino asentándose a su alrededor como un manto. Ya no eran solo una familia unida por una ley alienígena y manipulación genética. Se habían convertido en los guardianes de un nuevo camino evolutivo, uno que podría determinar el futuro de la vida biológica en la galaxia. Entonces, será mejor que empecemos, dijo. Tenemos un universo que advertir. A través del visor, las estrellas giraban en su danza eterna, indiferentes a las luchas de los seres mortales. Pero en algún lugar entre esas luces distantes, nuevos poderes se agitaban, atraídos por la promesa y la amenaza de lo que 5 almas unidas y una niña imposible representaban. La verdadera aventura apenas comenzaba. Marcus cruzó la mirada con Revena, luego sintió la firme resolución de las demás a través de su mente compartida. Miró a Aurora, que dormía plácidamente, el futuro de su nuevo pueblo encarnado en su diminuta forma. Tomó el timón, y los controles biomecánicos de la nave respondieron a su tacto como si fueran una extensión de su propio cuerpo. Introdujo las coordenadas de la colonia humana independiente más cercana. Vamos a buscar amigos, envió a través de su vínculo, un mensaje de esperanza y desafío que resonó en 5 mentes como una sola. Su viaje acababa de empezar, pero por primera vez en su vida, sabía exactamente a dónde se dirigía. Si esta transmisión desde el borde de la galaxia te ha gustado, encripta un me gusta en nuestro canal y suscríbete para recibir futuras actualizaciones sobre la supervivencia de nuestra especie. El futuro es incierto, pero juntos, lo enfrentaremos.